enérgicos, así es que bueno recibirlos. Vamos a tener que poner a Hermes a que abra más la alabanza. Hermanos, vamos, como bien saben, a retornar al libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, versículo 10. Ageo, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra del Señor. El día 24 del mes noveno, en el año segundo de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo. Así dice el Señor de los ejércitos. Pide ahora instrucción a los sacerdotes. Si alguien lleva carne consagrada en la falda de su vestidura y con su falda toca pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron, no. Y Ageo dijo, si alguien inmundo por el contacto con un cadáver toca cualquiera de estas cosas, ¿quedará inmunda? Quedará inmunda, respondieron los sacerdotes. Entonces volvió a hablar Ageo. Así es este pueblo y así es esta nación delante de mí, declara el Señor, y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Si alguien venía al lagar para sacar 50 cántaros, solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que pusieron los cimientos del templo del Señor. Consideren bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado fruto, pero desde hoy yo los bendeciré. Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a buscar la dirección del Señor. Padre, bueno, gracias damos por el privilegio que nos das de cantar, de alabar, de enaltecer tu nombre, Señor, al contemplarte, al conocerte, al distinguir cada vez más y mejor toda la grandeza que hay en ti, la majestad tuya, Señor. Qué privilegio que siendo tan débiles y pequeños podamos ser acercados al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre porque nos has salvado, porque nos has redimido, porque nos has trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo y ahora podemos tener gozo, paz, confianza en tu presencia. Gracias por nuestro bendito Salvador, de quien pudimos hacer memoria, en quien nuestros corazones se alegran, se gozan, en quien podemos poner nuestro amor con la mirada puesta en la esperanza, en la gracia que Él traerá cuando sea revelado. Padre, te suplicamos que nos guíes ahora a través de tu palabra para que todo cuanto hagamos sea conforme a la voluntad tuya, para que sean tus palabras con nosotros, para que sea tu espíritu dirigiéndonos, Señor, porque no hay sabiduría en nosotros que nos permitiera ahondar en tu secreto, sino que es tu espíritu, Señor, que escudriña lo profundo de tu corazón, quien ilumina nuestra mente y nuestro entendimiento. Dirígenos entonces para que esta tu palabra halle cabida, Señor, en nuestro corazón y produzca fruto para alabanza y gloria del nombre tuyo. Por medio de Cristo oramos y encomendamos este tiempo a ti. Amén. Van a disculpar
el malo estado de la garganta de hoy, pero esperemos que el Señor nos ayude para llegar al final del tiempo. Hermanos, este es el tercer discurso entonces que encontramos en el libro de Ageo. Hemos revisado los dos primeros. Y en los dos primeros, el Señor particularmente ha estado tratando con la condición del pueblo, con la situación en la que estaban, la situación en la que debían estar, por qué están donde están, qué está esperando el Señor de ellos, qué es lo que Él está buscando. Y hemos estado mirando estas cosas en función de la adoración que somos llamados todos a rendir a Dios, que todo pueblo de Dios debe rendir a Dios. El Señor habla de sus acciones, de sus actos, de su condición. Recuerden con el tema de las cosechas, con el tema del templo principalmente, pero aún el trabajo de sus manos. El pueblo se encuentra en miseria, destruido, asolado de distintas formas. Se ocuparon de otras cosas que no les correspondían, invirtieron lo que era de Dios en otros asuntos. Pero ahora en este tercer discurso, el Señor va directamente a su corazón. No que en los dos anteriores no lo haya hecho. Inevitablemente las actitudes que el pueblo estaba manifestando eran reflejo de actitudes que Dios les estaba llamando a cambiar también. Pero en este el Señor es mucho más específico en señalar el punto central, perdón, de lo que Dios estaba buscando y de lo que en este caso al pueblo le estaba faltando. Entonces, pensando en el enfoque que tenemos nosotros respecto a la adoración, de cómo estas cosas hablan de la adoración que debemos tributar a Dios, digamos 2:9, por ejemplo, la gloria, cuando hablaba de la gloria postrera, recuerden que ellos estaban enfocados en cómo estaba el templo, es decir, su vista estaba muy corta respecto a las circunstancias, pero el Señor los llama ahora a que hagan una reflexión interna de todo lo que está ocurriendo, en que miren cómo las cosas que están haciendo realmente son fruto de lo que hay en su propio corazón. Entonces vamos a ir adelante, versículo 10 nos da otra vez una ubicación cronológica, día 24 del mes noveno del año segundo. Entre el primer y este mensaje han pasado realmente 3 meses. Y aunque hay detalles ahí interesantes, la idea no es esa. Pero una cosa que sí queremos resaltar es que este tiempo, a finales del mes noveno, cuando llega esta palabra, era la época en la que generalmente el pueblo estaba esperando la lluvia. Es decir, ya habían preparado la tierra, ya habían sembrado la semilla, y más o menos a finales del mes noveno, comienzos del mes décimo, las primeras lluvias empezaban a caer. Entonces había toda una expectativa de que el trabajo que se había hecho recibiera la bendición de Dios para fructificar a través de la lluvia. Entonces, este era un tiempo, digamos, en términos de los agricultores, es como el tiempo de la esperanza. O sea, tú haces lo que tienes que hacer, eh, pero no puedes traer la lluvia, ¿cierto? No puedes controlar el clima. Entonces, preparas tu terreno y esperas entonces que las cosas que no se pueden controlar tomen su lugar. Entonces, este momento en que llega el discurso de Ageo, está pasando esto en la vida del pueblo. Eso va a ser más relevante cuando estemos llegando del versículo 15 en adelante de este discurso. Pero es importante que lo tengamos presente, porque el pueblo ha estado haciendo esto, y según dice el capítulo 1, sin tener ningún resultado. De hecho, lo leímos aquí en el 15, en el 16. O sea, ustedes iban a recoger el fruto del trabajo. O sea, para todo lo que sembré, yo debería recoger, qué sé yo, 50 bultos de arroz. Y luego iban a mirar y ¿cuántos habían? 20. No había lo que debía concordar con todo el trabajo que habían invertido. Entonces, el Señor va a usar esto
para enfatizar su mensaje más adelante. Pero entonces dice el versículo 11, vamos a continuar. Versículo 11, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Es bien interesante para mí cómo el Señor se dispone ahora a hablar. Hasta el 2:9 hemos visto que Ageo dice, así dice el Señor, esta es la palabra del Señor, ¿cierto? Directamente de Dios, esto. Pero ahora el Señor le dice a Ageo, ve y pregúntale a los sacerdotes. Es bastante irónico. El Señor va a usar a aquellos que tienen conocimiento de la ley en una situación que va a ser análoga a sus circunstancias para revelarles lo que deberían saber. No sé si me estoy haciendo entender. Pero le dice a Ageo, ve y pide instrucción. De hecho, centrémonos ahí en este primer lugar. Dice, repito, pide ahora instrucción. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley. Que ellos te den respuesta. Que ellos reflejen lo que saben. Ahora, si bien es cierto, el tema del discurso no es el rol del sacerdote, es bien interesante lo que está pasando aquí y vale la pena mencionarlo. En el periodo post-exilio, o sea, después del exilio, hay una actitud marcada de Dios frente a los sacerdotes. Los profetas post-exílicos son Ageo, Zacarías y Malaquías. Son estos últimos 3 libritos del Antiguo Testamento. Y ustedes van a encontrar que en cada uno de ellos Dios se ocupa de hablar a los sacerdotes. En Zacarías, por ejemplo, el Señor pone a Josué como una representación aún del sacerdocio de Cristo. Establece a Josué en términos del bien, del disfrute, del gozo que el sacerdocio debía traer al pueblo de Dios. Da promesas incluso en Zacarías capítulo 3. En el capítulo 6 es mucho más claro cómo Josué es una figura anticipatoria del sacerdote eterno de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 7 de Zacarías encontramos que una gente del pueblo de Betel mandan a preguntar a los sacerdotes acerca qué debían hacer respecto a algo y, por decirlo de cierta manera, el Señor se mete en la mitad de la conversación y no solo les dice a ellos lo que tienen que hacer, sino que les dice también a los sacerdotes lo que deberían responder, que de cierta manera no eran capaces de responder. Y no porque no tuvieran el conocimiento, sino porque sus vidas o el ejercicio de su sacerdocio no estaba siendo para la gloria de Dios. En el libro de Malaquías, en el capítulo, bueno, casi todo el libro de Malaquías, el Señor reprende duramente a los sacerdotes, duramente. En el capítulo 1 les dice, ustedes menosprecian mi nombre, porque me traen cualquier cosa. Traen lo cojo, lo chueco, lo que no sirve. Eso es lo que me ofrecen a mí. Pero en el capítulo 2 de Malaquías está, por decirlo de cierta manera, la clave de qué es lo que el Señor está queriendo señalar en el sacerdocio. Dice versículos 6 y 7 de Malaquías 2. Escuchen bien. Esta es la intención del Señor con los sacerdotes. Él dice, la verdadera instrucción estaba en su boca, hablando de Leví. Es decir, el sacerdote, ¿para qué estaba? Para tener las genuinas palabras de Dios, para poder instruir al pueblo verdaderamente. Dice, no se hallaba iniquidad en sus labios. No había falsedad, no había engaño, no había pecado, no había truanería, no había murmuración, no había nada de eso. Dice, en paz y en justicia, en paz y en rectitud, caminaba conmigo. ¿Con quién? Con Dios. Estaban en intimidad, en comunión con Dios. ¿Y qué hacía? Apartaba a muchos de la iniquidad. Versículo 7. Pues los labios del sacerdote, ¿qué deben hacer? Guardar la sabiduría. Deben ser un instrumento para que la sabiduría de Dios sea comunicada al pueblo de Dios.
Y los hombres que deben hacer, el pueblo que debe ser, buscar de la boca de ellos la ley. Están puestos para instruir. ¿Por qué razón? Porque los sacerdotes, ¿qué son? Mensajeros del Señor. El Señor no colocó carniceros en el pueblo de Israel. No sé si me hago entender. O sea, los sacerdotes, digamos, en el oficio diario, básicamente eran carniceros. Traigan los animales y presenten el sacrificio, ¿no? Maten, corten, deshuesen, o sea, carniceros. Pero la intención del Señor con ellos no es que fueran carniceros. Este era su propósito. ¿Pero qué les interesaba más, tristemente, a los sacerdotes? Ser carniceros, organizar sus asuntos, tomar sus porciones, organizar la parte física. Entonces, el Señor, implícitamente aquí, en Ageo, volviendo a Ageo, el Señor también está haciendo un llamado de atención a estos sacerdotes. ¿Por qué? Ya profundizaremos, pero el Señor viene y le dice a Ageo, pregúntale a los sacerdotes y luego te va a tocar explicarles lo que ellos deberían saber. Pide instrucción a los sacerdotes. Estos sacerdotes no estaban cumpliendo adecuadamente su rol. Estos sacerdotes no estaban sirviendo de instrumentos para impartir sabiduría al pueblo. Pero vamos a continuar, ya mencionaré un poquito más acerca de los sacerdotes, pero vamos a seguir con el relato para entender a dónde vamos. Entonces le dice, pregúntale a los sacerdotes. Entonces, ¿qué es la pregunta? ¿En qué se centra lo que Ageo tenía que buscar de ellos? Eran básicamente un par de preguntas relativamente sencillas en cuanto a la ley ceremonial, a las costumbres de las ceremonias del pueblo de Israel. La primera es, resumido, que si los santos puede comunicar santidad. Cuando el sacerdote ponía la carne consagrada que ya se había presentado para Dios, la ponía en su falda para transportarla, la falda se consagraba. Pero de ahí en adelante, nada que tocara la falda iba a comunicar esa santidad. ¿Sí me hago entender? O sea, el objeto directo relacionado con la ofrenda quedaba consagrado. Pero si la falda empezaba a tocar cosas, esas demás cosas no eran consagradas. Entonces, lo santo no comunicaba santidad. La segunda pregunta entonces es, ¿qué pasa con lo inmundo? Y la conclusión de la segunda pregunta es que lo inmundo sí comunica su inmundicia. De tal suerte que si la falda del sacerdote entraba en contacto con algo inmundo, prevalecía lo inmundo. Tremendo aquello. O sea, no era que la santidad le ganaba a aquello. No estamos hablando de la santidad de Dios, recuerden, es una ley ceremonial. Porque haciendo un pequeño paréntesis que de pronto es necesario, la gracia que el Evangelio comunica es cómo la santidad de Dios puede prevalecer sobre la inmundicia del pecado. Porque el mundo está como está, ¿por qué? Porque el pecado es supremamente infeccioso. Y por donde pasa, hace daño. Pero venido Cristo, el Hijo de Dios, santo, inocente, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él trae ahora una salvación que tiene el magnífico poder de deshacer lo inmundo. Tremendo eso, ¿cierto? Qué maravilla la gracia de Dios a través del Evangelio. Pero en este caso estamos hablando de leyes ceremoniales, de ritos. Entonces, el Señor manda a Ageo a que pregunte y ellos muy correctamente responden, no, la falda no santifica ningún otro alimento, pero lo inmundo sí contamina todo lo que toca.
En el versículo 14, entonces, encontramos el punto a donde el Señor quería llegar con todo esto. Encontramos la radiografía del punto central que les mencionaba al comienzo. Encontramos a Dios señalando puntualmente cuál es la realidad de todo lo que el pueblo estaba experimentando. ¿Cuál es la conclusión? Resumiendo el versículo. Así son ustedes y así es todo lo que hacen inmundo. ¿Sí me siguen? Así son ustedes. Así como, bueno, el Señor se centra en la segunda parte, ¿no? En la que la impureza contamina todo. Dice, así son ustedes, inmundos. Y así es, en consecuencia, todo lo que hacen. Tremendas palabras fuertes del Señor. ¿Cuál es el problema central entonces? Que el pueblo, por no haber vuelto su corazón al Señor, por su falta de consagración, de fidelidad, de santidad, de devoción a Dios, por no haber vuelto su corazón de Babilonia, porque volvieron ellos, pero su corazón no volvió a Dios. Por esta causa, ellos mismos estaban inmundos. Y todo lo que podían ofrecer a Dios era también inmundo. Ya hablamos un poco de esas actitudes en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Pero el punto es que el Señor les dice, mira, o sea, la bendición que esperan no la pueden tener porque son inmundos. Y lo que hacen está contaminado por su inmundicia. Recuerden, mencionamos mucho tiempo atrás que de las primeras cosas que el pueblo hizo cuando llegó de Babilonia fue como recuperar el altar. No tenían templo, pero sí establecieron el altar para poder ofrecer sacrificio. Que imagínense en el choque en la mente y el corazón con lo que el Señor está diciendo. Porque ellos podían estar contentos porque traían ofrendas, ¿no? Algunitas, lo que fuera, pero seguimos trayendo ofrendas. Y el Señor dice, eso está inmundo. Y no necesariamente porque la ofrenda sea mala, aunque las ofrendas, según lo que dice Malaquías, tampoco es que fueran muy buenas. Pero el Señor no está hablando de la ofrenda. Recuerden, el Señor está apuntando directamente ahora al corazón. Ustedes, lo que hay en su corazón es el problema. Por eso no reciben la bendición de Dios. Por eso lo que tanto anhelan no llega. Porque no están en una condición en la que puedan ser aceptables delante de Dios. Ahora, el otro problema, retomo lo que decía ahorita en cuanto a los sacerdotes, y aunque para el caso no es todo el pueblo, sino los sacerdotes únicamente, el agravante es que estos sacerdotes no estaban tan cerca de Dios como para impartir al pueblo la instrucción que necesitaban en ese momento. ¿Sí me hago entender? Para poder decirle al pueblo, hey, necesitamos ver nuestro corazón a Dios, necesitamos arrepentirnos. No se trata de las obras que hacemos, es que nuestro corazón tiene que atesorar a Dios sobre todas las cosas, más que el templo, más que la gloria del oro y de la plata en las paredes, como mencionábamos en el capítulo 2. Necesitamos añorar al Dios que decimos invocar. ¿En qué condición estarían estos sacerdotes que ni ellos mismos se daban cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo? Fracasaron en su rol. ¿Presentaban sacrificios? Sí. ¿Hacían algunas cositas de sacerdote? Sí. Y creían que eso era suficiente. El Señor les dice, no, su corazón aún no se ha vuelto a mí. Sus anhelos no están aún en mí. Recuerden, Dios los escogió a ellos para acercarse al pueblo a través de los sacerdotes.
y para que el pueblo fuese acercado a Dios a través de los sacerdotes. Pero ellos ni hacia acá ni hacia acá estaban obrando. Qué triste relato, ¿cierto? Que aquellos que están pues que tenían la respuesta correcta, ¿sí? No les pregunta, ¿cómo funciona esto? No, así, 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 asado. Perfecto. Pero no podían entender cómo eso debía ser aplicado a su vida. Recuerden aún en Mateo, debería ser, cuando llegan los sabios del oriente, llegan preguntando, ¿qué es lo que preguntan? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué? Porque nos gusta la información. Nosotros tenemos una base de datos y hemos venido a adorarle. ¿Y quiénes fueron los primeros en responder? Estos mismos, los sacerdotes, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire, y si quieres te cuento todo lo que dice. Pero ¿cuántos de esos fueron a adorarle? Ninguno. Antes dice el relato que se turbaron. Miren, su promesa se está cumpliendo. Y en vez de alegrarse, se turban. Si bien es cierto, eso es malo para cualquier corazón en el pueblo de Dios, cuánto más en este caso para aquellos que Dios había puesto para instruir a su pueblo. Mucho más triste y doloroso. Por cuanto ellos mismos eran inmundos, sus ofrendas habían sido contaminadas. Por cuanto el pueblo mismo era inmundo, todo su trabajo no era acepto delante de Dios. Ahora, recordemos que esto que estamos viendo hasta aquí es la primera parte del discurso, ¿no? Podríamos dividirlo hasta este versículo y luego del 15 en adelante, donde el Señor enfatiza por qué les está diciendo esto. Perdón. Pero antes de ir con la segunda parte del discurso, ya ustedes saben cómo es, vamos a reflexionar un poco en cómo estas cosas deberían hablar a nuestro corazón. Eh, Primero que todo, estamos hablando de esto de la adoración, buscando que la adoración que rendimos a Dios sea de valor para Él, que Él realmente la reciba, no que llegue porque Él todo lo conoce, sino que Él se agrade de la ofrenda que ponemos delante de Él. Y por lo que el pasaje nos está diciendo, bueno, vamos a decir, vamos a compararlo y luego traemos otra vez el pasaje. Es decir, con mucha facilidad, hermanos, sucede que el pueblo de Dios confía en que su adoración a Dios es buena solo porque hace cosas correctas. Hermano, pero ¿y eso está mal? No, no, o sea, no está mal. Pero cuando lo bueno no viene de un corazón devoto al Señor, no es que lo bueno se vuelva malo, pero a Dios ya no le agrada tanto lo bueno. ¿Sí me hago entender? No es que a Dios no le guste lo bueno, o sea, Él sigue queriendo lo bueno. Pero otra vez, el Señor está apuntando al corazón, al corazón. De manera que necesitamos ocuparnos de lo bueno. Pero primeramente debemos ocuparnos de ¿qué? De un corazón honesto, justo, puro, noble, delante del Señor. Hermanos, tristemente,
En ocasiones la vida de la iglesia se vuelve conformista con mantener ciertas prácticas, con mantener ciertas costumbres, pero poco revisamos nuestro corazón. Si esas prácticas y esas costumbres son un reflejo de mi comunión con Dios, o simplemente son las... No, hermano, es que así hay que hacerlo. Y está bien, o sea, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. No, no crean que es que yo estoy diciendo desbaratemos eso, de ninguna manera. Lo que hay que hacer. Pero ¿y qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con lo que hay dentro de nosotros? Y recuerden que la Biblia dice que cómo es el corazón. ¿Cómo es? Es engañoso y perverso. Y ya, eso es lo único que dice. Y no hay comparación para su corrupción. Eso es lo que dice. Es engañoso y perverso más que todas las cosas. O sea que esto aquí adentro no se puede tratar con ligereza. Hay que meterle sudor y lágrimas, como se dice por ahí. Hay que tener una actitud mucho más diligente, dispuesta, hermanos, para examinar nuestro corazón. No que nosotros lo revisemos, ¿cierto? Pero en decir, como dice David, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque ahí mismo en Jeremías 17:10 dice la escritura, porque al final del 9 dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor responde, yo lo conozco. Y no solo lo conozco, lo pruebo, lo peso, lo evalúo y le doy a cada uno lo que se merece. A mí eso me da como sustico, hermanos. Pero bueno, ¿cuánta es la urgencia, hermanos, de mi corazón el someter mi corazón a Dios? Sí, sí me explico. Nos sentimos muchas veces más urgidos porque sí, ay, es que yo no debo hacer eso, es que aquello de pronto no sé. O sea, somos más dóciles a veces para cambiar un acto, pero no queremos someter nuestro corazón. Somos más fáciles para reconocer que alguna acción que tuvimos estuvo mal, pero no somos tan fáciles para reconocer que en mi corazón las cosas están mal. Por eso lo que hice. Sí, sí, ¿me siguen? ¿No me siguen? El Señor dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ah, pero nosotros preferimos guardar el ministerio, porque es que mi ministerio, hermano, así supiera. Queremos guardar formas, prácticas, queremos guardar un montón de cosas mientras nuestro corazón no hace sino sacar y sacar y sacar cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo diría el Señor entonces que estamos? Yo entiendo, yo también tendría miedo de decirlo. Inmundos. Es lo que dice el versículo. ¿Qué podemos esperar entonces que suceda con las cosas que hacemos? Aunque sean buenas. Estarán sucias también. Estarán sucias también. Alguna vez hablando con un joven, le colocaba el ejemplo de en la costa es muy común encontrar volcanes de lodo. Yo no sé si por aquí hay eso, pero son volcanes. Pero son chiquiticos, no es que uno piensa en un volcán y uno piensa en una cosa pues grandota, no, son cositas chiquitas y por ahí sale una especie de fango y eso es como tibiecito, también tiene azufre y lo que sea, eso supuestamente es medicinal. Usted se mete en eso ahí, usted queda empatado, o sea, los pensamientos se le ensucian. Eso es una cosa pegajosísima, bueno, a la gente le gusta eso.
Pero imagínense yo saliendo ahí del volcán del ojo y ay, venga, tiene un suciecito en el ojo y pues, no me toques, déjame, yo me limpio. Si me explico, no tiene sentido que yo vaya en dirección de la santidad o de la limpieza en el ejemplo que estoy colocando si acabo de salir del volcán, si estoy escurriendo fango por todas partes. ¿Qué sentido tiene procurar quitarle el mugrecito que tiene Steven ahí en la camisa? Para ilustrar una imagen de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Sí, queremos tener todo limpio, pero las manos con que limpiamos, sucias, sucias. Quizá hemos pasado por alto la tierna invitación de las Escrituras a seguir el ejemplo de nuestro gran sumo sacerdote. ¿Cuál es ese ejemplo? Se lo voy a leer rápidamente, porque hay otras cosas que quiero mencionar y se me está acabando el tiempo. Hebreos 10:22, acerquémonos. ¿Quién se acuerda? ¿Con qué? Con un corazón sincero. Con un corazón sincero. Un corazón purificado de mala conciencia. Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 1:5, le dice, mira, te dejé para que hicieses esto, para que hicieses esto. Le dice, pero el propósito de todo esto es el amor nacido de un corazón limpio. De nada te sirve ponerte a hacer todo lo que estás haciendo si tu corazón no está donde debe estar, si tu corazón no es limpio con el Señor. Del mismo Señor Jesucristo, compartía nuestro hermano en la cena, el Padre declara de él, este es mi Hijo amado en el que me complazco. La primera vez que el Señor dice esto, porque lo dice por lo menos 2 veces, la primera vez que el Señor lo dice, ¿qué había hecho Cristo? ¿Qué milagro había hecho? ¿A cuántos había sanado? No había hecho nada. Ustedes me entienden, no había hecho ninguna obra fantástica, maravillosa. Fue a ser bautizado por Juan en el Jordán. El Señor no dice, este es mi hijo amado, mira cómo hace de bien todo lo que yo le digo que haga. No, Él es mi hijo, en Él está mi complacencia. Entiéndanme bien, no en lo que hace, aunque lógicamente se agradó de la obra del Hijo. Pero dice, yo me complazco en Él, en Él. En consecuencia, las obras serán gratas. Ahora necesitamos detenernos y recapacitar un poco en que Dios quiere agradarse de mí más de lo que hago. Dios quiere encontrar en mí complacencia, porque dice que a través de Cristo hemos sido hechos aceptos delante de Dios. Entonces, Él quiere encontrar en su pueblo también gozo, complacencia, agrado en su pueblo, más que en las cosas que su pueblo hace. Hermano, no podemos invertir el orden. Si lo hacemos así, muy seguramente el Señor se agradará de todo lo que hagamos conforme a su voluntad. Pero nosotros debemos tener una profunda preocupación porque el Señor se agrade de nosotros primeramente. Ligado a esto, a cómo el Señor se agrada de nosotros, una segunda cosa que quiero resaltar y que el texto nos indica, es que si bien es cierto los actos, cierto la expresión externa de la adoración es necesaria, la cualidad fundamental es una vida marcada por la santidad, que es, usando el ejemplo que el Señor tiene aquí, de si lo santo se comunicaría o si lo inmundo se comunicaría. Y si bien es cierto la santidad es una verdad amplia,
que no es el tema, no vamos a estudiar ahora, pero digamos que aplicándola o a la luz de lo que estamos mirando aquí, podemos decir que la santidad del creyente describe qué tanto se parece a Dios, dejándolo en una frase un poquito más fácil de recordar. O sea, la santidad, cuando hablamos de la santidad de alguien, lo que eso debe comunicar es cuánto ese creyente se parece a Dios. Cuánto ese creyente muestra el carácter de Dios. No, la santidad no es la ropa que se pone, aunque también se refleja. La santidad no son la cantidad de ministerios en los que está, aunque seguramente también afectará eso. La santidad no tiene nada que ver con el tipo de palabras que utiliza. Hermanos, la santidad es un asunto de comunión y de transformación. Es estar en la presencia de Dios para ser llevados a la semejanza con Cristo. De eso se trata la santidad. Y es lo que el Señor está señalando a su pueblo. El pueblo estaba lejos de la comunión con Él. El pueblo estaba lejos de entender a Dios, de entender el propósito de Dios, de querer lo que Dios quería. Y por eso estaban en miseria. Donald Campbell dice acerca de esto: la obra y la adoración no santifican el pecado, pero el pecado sí contamina la obra y la adoración. Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, ¿qué clase de personas no debéis ser en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Dice Pedro también, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, ¿qué? Sed, hermanos, sed vosotros santos también en toda vuestra manera de vivir. El mismo Señor dijo en Mateo capítulo 5, al final: por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos da es: como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Dice el apóstol de Cristo que al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud de Dios. Hermanos, si ustedes leen con cuidado Colosenses, adivinen dónde mora toda la plenitud de Cristo. En su iglesia. Eso para mí es un poco descabellado, pero eso es lo que la Biblia dice. En Cristo mora toda la plenitud de Dios. Eso es fácil para nosotros entenderlo, ¿cierto? Porque Cristo es Dios y todo eso, ¿no? Pero en la iglesia habita toda la plenitud de Cristo. Uy, pero cuán distintos somos nosotros de Él. Cuán poco atesoramos tan profundo privilegio de que en nosotros pueda manifestarse todo lo que Él es. Hermanos, que no seamos hallados pretendiendo ofrecer a Dios y defender a Dios y esperar la bendición de Dios, cuando la santidad no es la característica principal de nuestra vida. Cuando la urgencia de nuestro corazón no es parecernos a Cristo. Cuando el anhelo de nuestras vidas está más en cosas externas que en el valor de su presencia. Y por último, hermanos, quisiera reflexionar un poco en lo que mencionábamos acerca de los sacerdotes. Porque es que resulta que la Biblia dice que los hijos de Dios, ¿qué somos? Sacerdotes. Somos un reino de sacerdotes. Entonces, necesitamos revisar algunas cosas en cuanto a esto que Dios dice de nosotros. ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Tenían las respuestas correctas? Pero no hacían nada más con eso. Poseían el conocimiento correcto,
pero no había en ellos discernimiento. ¿Cómo usar el conocimiento para obtener el mayor provecho posible? Una manera de hablar del discernimiento. ¿Cómo usar el conocimiento para distinguir, para guiarme, para dirigirme en este mundo? A manera de ilustración, trayendo un ejemplo, algo que de pronto hemos escuchado mucho, no estoy hablando de la persona que lo dijo, no, porque de pronto algunos, el hermano fulano dijo eso, no, no sé, no tengo idea, pero nosotros, yo lo he dicho, ya, tranquilo, yo lo he dicho, estamos contentos, ¿cierto? De que creemos poseer la sana doctrina, ¿sí o no? Creemos conforme la Biblia enseña y hasta defendemos la sana doctrina. Y sacamos la espada y esta, ¿no? Y somos celosos por la sana doctrina. Hermanos, pero ¿qué tan buena es la sana doctrina si no la vivimos? ¿Me hago entender? Es una ilustración. ¿Qué valor tiene que la gente me vea a mí como el principal defensor de la sana doctrina si la sana doctrina no me ha cambiado a mí? La doctrina no va a perder su valor, las palabras de Dios no van a perder su valor, pero ustedes me están entendiendo, ¿no? Si no somos moldeados, si no somos cambiados, si Dios no es comunicado, si Él no recibe gloria, ¿de qué sirve ese celo? Nosotros llamamos sabiduría, que es lo que pasaba con estos sacerdotes, usualmente nosotros llamamos sabiduría a la cantidad de conocimiento que tenemos o a tener cierto conocimiento respecto a algo. Creemos que eso es sabiduría. Pero ¿qué es lo que uno escucha a veces en el pueblo de Dios? Sí, sí, hermano, yo sé que la Biblia dice eso, pero... Y vamos en otra dirección. Sí, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero... Y creemos que porque sabemos, ya con eso tenemos. Llamamos sabiduría también a nuestro propio parecer, a nuestras propias conclusiones. Hermano, ¿qué pasa respecto a eso? No, a mí me parece que, a mí sí, yo pienso que, y no es que las palabras en sí mismos sean malas, no, pero esto es un reflejo de que estamos buscando cualquier cosa en nuestra mente antes que, como es el propósito del sacerdote, entregar la instrucción de la ley. Suponiendo que sea yo no estoy aquí para que ustedes escuchen mis consejos. Si para alguna cosa estoy aquí es, según la misericordia del Señor, para ayudarnos a ver aquí lo que Dios dice. No para que hagan lo que a mí me parezca o lo que a mí se me ocurra. ¿Me estoy haciendo entender? Pero como a veces tenemos muy buenas ideas, nos creemos muy sabios. No, y a mí la gente me busca tanto para dar consejos, pero ¿y qué aconsejas? ¿Las escrituras o lo que tu corazón piensa? Llamamos sabiduría, hermanos, a la imaginación de nuestro corazón. Alguna vez alguien me decía, por eso lo tengo aquí, no, la verdad yo no sé, pero yo me siento bien cuando lo hago así. Y yo no estoy diciendo que se sienta bien o no, ese no es mi punto. Pero el que se sienta bien no es sinónimo de que sea correcto lo que está haciendo. ¿Sí es clara la cosa? Cuando hacemos la voluntad de Dios, también nos sentimos bien. El problema no es sentirse de cierta manera. El problema es que establecemos valor más en cómo me siento al respecto que en lo que Dios dice al respecto. Y de hecho,
Nuestro hermano Jonathan el viernes nos hablaba un poco de eso, de que las escrituras están ¿para qué? Para que seamos transformados, no para que las usemos como querramos o para que las guardemos en la cabeza. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a los sacerdotes. Mire, pregúntale a ellos, ¿y qué respondieron? Lo correcto. Pero ¿y por qué no han salido de la miseria en la que están? Porque no son capaces de usar ese conocimiento conforme a la voluntad de Dios para el bien del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Tristemente pasa en la vida de la iglesia. ¿Cuán valiosa es entonces la amonestación de las Escrituras, que aparece varias veces, a que no seamos sabios en nuestra propia opinión? Pero nosotros somos sacerdotes y hemos sido puestos en este mundo para luz del mundo. Sí, hemos sido, somos luminares en este mundo, dice la Escritura. No somos la luz, pero estamos para reflejar la luz. Somos cartas abiertas que cuando los hombres lean, ¿a quién deben leer? Al malacaroso de Samuel, a Cristo. Estamos puestos, hermanos, como un pueblo que Dios ha tomado para su propia posesión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que anuncie, de que promueva, comunique, declare, refleje, viva la grandeza de Dios. Porque no es un asunto solo de palabras. Es un asunto en el que Dios manifiesta su gloria en medio de su pueblo, por lo que dicen, pero principalmente por lo que son, por cómo viven. No seamos hallados, como dice el Señor en Oseas, mi pueblo perece. Es que no sabían, por eso estaban pereciendo. Hermanos, sí sabían, pero ellos olvidaron las palabras de Dios. Rechazaron sujetarse al Señor. Preferimos la vida que queremos vivir que sujetarnos a la verdad de Dios. Termino leyendo unos textos. Santiago, por ejemplo, nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice más adelante Santiago en ese mismo texto, capítulo 1, el versículo 25, que el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. En Colosenses 3 el Señor dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nuestro corazón. Las respuestas correctas tienen que llevar a una vida correcta. De nada sirve tener cualquier cantidad de conocimiento correcto si nuestra vida no es cambiada. Cuando hablamos, las palabras que salen de nuestra boca se ven respaldadas por la vida consecuente de esas verdades. ¿O será que, como el Señor dijo a los discípulos de los fariseos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen? Porque ellos dicen, pero no hacen. O podemos ser hallados en una situación semejante a la que decía la gente del Señor después de haber predicado el sermón del monte, que ellos se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque sabía mucho. Porque hablaba como alguien que tenía autoridad. Alguien cuya vida reflejaba lo que estaba predicando. No como los fariseos que decían y no hacían. No, encontraron a uno que es congruente entre sus palabras y en su forma de vida. ¿Qué tipo de sacerdotes vamos a ser nosotros? ¿Unos como estos que leímos en Ageo? ¿O unos que de verdad guardan la palabra de Dios en su corazón y la viven para ser ejemplo de los que nos rodean? Padre, gracias damos por tu palabra y por la persona de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote,
nuestro ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ayúdanos, Señor, a conducirnos con fidelidad para la gloria de tu nombre. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Examina nuestro corazón, Padre, porque hemos sido muy livianos con lo que hay en él. Perdónanos. Pero queremos, Padre, no caer en los engaños de nuestro propio corazón. Queremos ser cada vez más sensibles a tu voz, a tu palabra y vivir acorde a tu consejo. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, por medio de Cristo nuestro Salvador. Amén.